La verdad que será porque uno hace mucho que trabaja de periodista, porque se ocupa del fútbol y de muchas cosas que están alrededor del fútbol, pero a mí me sorprende, debo estar equivocado, creo que sí que estoy equivocado, Rodolfo, porque ver a tanta gente que te dice, che, qué bárbaro, así que se arreglan partidos en el fútbol, qué cosa, ¿no? Esto nunca pasó, y uno queda medio de no sé qué decirle, pero esto pasó siempre, lo que pasa es que ahora nos enteramos, pero no es nuevo que que hay algunos partidos y hay gente corrupta en las prácticas deportivas como las hay en todas las actividades del mundo, ¿no? Además, creo que a medida que pasan los programas, casi cada historia que contamos, sobre todo las que contás vos, que son más referidas al fútbol local, están salpicadas de algún hecho turbio. Sí, sí. O sospechoso, por lo menos, ¿no? Sospechoso. Y quizás si viviéramos en otro país y contásemos historias, a lo mejor del fútbol italiano o del inglés o del español, también estaríamos en la misma situación. No, es muy probable, pero bueno, conocemos las que conocemos Sí. aquí en Argentina. Y pensar que esto es algo novedoso es sorprendente porque además sería muy sorprendente que el mundo del fútbol estuviera inmune a lo que pasa en el resto de la sociedad. En el resto de las actividades. Yo siempre relacioné, y con algunos amigos también, la íntima y estrecha vinculación que tienen el fútbol y la política. Pero no solamente en que los políticos influyen en los campeonatos y en los partidos o dan plata por izquierda o por derecha a los equipos de los que son hinchas, sino también en este tipo de situaciones, ¿no? Las situaciones de corrupción, de hacer la vista gorda ante una situación determinada. Tuvimos en la Argentina la década infame, llamada porque lo bajan a Hipólito Yrigoyen en 1930, llega la primera dictadura militar y recién en el 43, 44, con otro golpe militar, se restablece la democracia en 1946 con las elecciones que gana el general Perón. En ese medio, un historiador, creo que fue José Luis Torres, un historiador argentino, lo designó, lo denominó década infame, fueron más de 10 años, fueron 14, 15, fue la época donde hubo más casos de sobornos comprobados en el fútbol argentino. Comprobados, dije, y sancionados. Y el club más implicado en esas historias fue Banfield, que ganó el campeonato de Primera B en 1939, a pesar de que se le comprobó un caso de soborno que fue denunciado por los propios jugadores de Barraca Central, que era uno de los equipos que disputaba la rueda final del campeonato por el ascenso a Primera. ¿Pero que llevaba mucha ventaja y aunque le descontaron los puntos ganó igual o...? No, sabés que no le descontaron los puntos en ese campeonato, lo dejaron subir. Se dice que por influencia de Florencio Sola, el estadio Banfield lleva su nombre, porque tenía muy buena relación con el gobernador conservador Manuel Fresco de la provincia de Buenos Aires de aquellos años, y hubo un llamadito o una presencia en la AFA que tenía 6 años de existencia para decirles, no, a Banfield subir lo tiene que dejar subir, porque ganó el campeonato y esto es un solo partido del campeonato. Así que en todo caso sanciónenlo en Primera División. Y eso hicieron, le descontaron los primeros 5 partidos, no lo dejaron jugar a Banfield, perdió los puntos, y se mantuvo en Primera División porque había incorporado, fue un club con un aporte económico importante en esos años, y se mantuvo en Primera División. Pero ese mismo año, de 1940, estamos hablando de hace 75 años, ¿no? Sí. Bien, esto empezó ahora. Chacarita descendió porque la AFA lo suspendió por 45 días. ¿Por qué? Porque su presidente y su secretario, Natalio Rabinovich era el presidente, y un señor de apellido Berra era el secretario, fueron a la casa de Aldo Ramaciotti, arquero de Newell's, con un dinero en un sobre de papel madera, ingenuos ellos, y Ramaciotti, que los recibió en realidad no en la casa, sino en el bar de su hermano, en Arroyo Seco, una localidad que está antes de Rosario, unos 20 kilómetros, les avisó a las autoridades de Newell's, su equipo, y a la policía local, que detuvieron a los 2 dirigentes de Chacarita. Es decir, que esto viene de muy lejos, que lo que pasa que no había escuchas en los años 40, pero Sí. aún así se comprobaban las cosas, se sancionaban, a veces sí, a veces no. Depende del equipo. Exactamente. ¿Usted sabe lo depende que de me las sorprende? influencias. He investigado mucho y he trabajado sobre el tema de los casos de soborno. Incentivación, hay un solo caso sancionado importante que ocurrió en 1961 en el campeonato de Primera B. Un campeonato que pelearon hasta la última fecha Quilmes, Newell's Old Boys y Nueva Chicago. Faltando un par de fechas, los jugadores de excursionistas denunciaron, evidentemente, a algunos jugadores que no habían sido involucrados en el pago del estímulo que daba Newell's, porque habían sido incentivados para ganarle a Quilmes, que peleaba el campeonato palmo a palmo con Newell's y con aquel Chicago de Julio San Lorenzo, de Dacuarti, de Ascenso y Casanova y Calandria, ¿no? Claro. No los nombré en orden, pero bueno, no importa. El asunto es que el partido entre Quilmes y excursionistas terminó empatado.
y el campeonato lo ganó Newell's con un punto de ventaja. Pero como los jugadores lo declararon y lo reafirmaron, y no sé exactamente qué más pasó, qué prueba presentaron, la AFA decidió descontarle 10 puntos a Newell's Old Boys. Por lo tanto no ascendió. Ascendió Quilmes, que salió segundo a un punto. Chicago quedó a 2. Y ascendió Quilmes a primera división. Fue el único caso de incentivación sancionado en el fútbol argentino en el alto nivel. Pero el detalle, digo, hubo muchos casos de soborno, otros en distintas épocas del fútbol argentino. Ningún equipo de los 5 grandes está implicado en un solo caso de soborno. No me digas. No, digamos, de los que ponen plata, ¿no? Sí. Eran los que más tenían plata y no están implicados en ningún. A nadie. Nunca. Vos, fíjese que qué honestidad, bueno. Qué honestidad. Y por eso llegaron a ser 5 grandes. Claro, del buen humor. Bueno, exacto. La historia es que uno se asombra de estas cosas. Tenemos muchas crónicas y algunas cuestiones que tienen que ver con estas situaciones. En los años 40 y en los años 50 era muy común que una comisión directiva reunida un jueves determinara sacar del equipo al número 2, o al número 3, o al número 4. Números no había en las camisetas todavía, porque había tenido una actuación sospechosa. O al arquero, lo sacaban. Hay contados, infinidad de casos, infinidad no sé, pero muchos casos, de jugadores que un día jugaron un partido muy mal y no jugaron más en ese equipo. Y hay historias sobre determinados jugadores que, vaya a saber si son verdad o mentira, porque los futbolistas se cuidaban entre todos, porque aquel que decía algo capaz que caía en ese mismo club al año siguiente. Y entonces había que mantener cierto respeto. El corporativismo siempre estuvo presente en todas las actividades. En todas las actividades. Y las cosas pasaban, y cuando ese jugador iba a un club nuevo y no rendía bien, en la tribuna decían, no, este fue a menos contra tal equipo. Va para atrás. Claro, va para atrás, ¿cómo lo vas a poner? Bueno, historias que nos contaban nuestros padres o nuestros abuelos, y que hay gente todavía que se empeña en negar. No entiendo por qué, porque forma parte de lo que es un deporte profesional con tanto dinero en juego. Es cierto que antes no había tanta plata, pero evidentemente había intereses, había dinero. Siempre había dinero, y siempre había más dinero que en otras esferas y en otros sectores de los negocios y de la sociedad, y sobre todo para los jugadores, para gente que además en aquel entonces no cobraba el dineral que puedan cobrar ahora. Cualquier estímulo extra venía muy bien y era bienvenido, ¿no? Ya van a aparecer las historias que ustedes quieren conocer sobre situaciones raras que se vivieron en el fútbol argentino. No vaya a creer, insistimos, que esto empezó con las escuchas de Julio Grondona y compañía. Antes hubo otros Grondona con otros apellidos.